Nos saludamos en la puerta. Qué lindo que es poder iniciar un año con expectativas. El año nuevo, como todas las cosas nuevas, ¿qué tiene? Tiene sensación y tiene, creo que, olor a nuevo, ¿no? Es cosa interesante esto. A veces cuando uno compra algo de segunda mano ya es distinto, pero cuando es nuevito tiene esa fragancia especial. Yo tenía un amigo que decía que quería inventar un perfume a auto nuevo porque nunca se había podido comprar un 0 kilómetro. Entonces lo pensaba inundar de esa perfumina para tener la sensación de que estaba estrenando uno. Y lo cierto es que tenemos el privilegio de estar en este segundo domingo del año reunidos en la casa del Señor. Muchos hermanos ya están vacacionando, otros están habiéndose tomado el día para descansar en familia, para salir, cosa que es extraordinaria, porque el tiempo está tan lindo, hace tanto calor que nos hace bien andar. La verdad, hermanos queridos, es que la generación de expectativas en un año nuevo debe ser algo importante en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos da una nueva oportunidad, que la marca el calendario gregoriano. Dios en realidad renueva nuestras esperanzas y expectativas todos los días, pero cada vez que damos vuelta la página de un año calendario, parece ser como que nos da la oportunidad de replantearnos muchas cosas, hacer un balance de lo que pasó, hacer una evaluación de las cosas en las cuales acertamos, nos fue bien, observar y pensar aquellas cosas que queremos llevar adelante en el año que se inicia. Y es propicio que esto lo hagamos, que no lo transitemos de una manera improvisada, sino que busquemos organizarnos y planificarnos de manera tal que podamos entender y comprender de una manera clara y contundente cuál es la voluntad de Dios para este tiempo oportuno en nuestras vidas. 2025 será sin ninguna duda un año irrepetible y único en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, que Dios tiene algo especial para vos. ¿Usted cree que Dios tiene algo especial para su vida? Amén, créalo, algo extraordinario. Así que, mis amados hermanos, en lo personal, dentro de todos los textos que he estado leyendo en este último tiempo en la Biblia, he reparado en algunos libros en especial, en los cuales he buscado inspiración, sabiduría, discernimiento, entendimiento. Pero ha habido un texto que me marcó desde el final del año, atravesó el proceso transicional y sigue hablando a mi vida y a mi corazón en esta instancia de estos ya más de 10 días del año 2025. Y este texto está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, los versos 57 y 58, y los quiero compartir. Aunque parezca reiterativo, la palabra de Dios es nueva cada vez que se proclama. Recíbala en el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58 dice: pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El Señor nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. En otra versión dice: no será en vano. Por eso es que el título de este mensaje en esta noche es Firmes y Constantes. Firmes y constantes. La idea es que este año usted pueda estar firme y que pueda permanecer constante. Esas dos características que, si queremos, podemos ampliar al tercer término que sigue, que dice creciendo siempre en el Señor.
Pero esta noche vamos a hablar específicamente no de crecimiento, sino de estar firmes y de estar constantes. En la reunión de anoche en el barrio Belgrano compartimos junto a los hermanos la Cena del Señor. Hoy a la mañana en Corpus compartimos juntos a los hermanos referente pura y exclusivamente a estar determinados a crecer. Animamos a la iglesia a buscar un crecimiento intencional, a llevar adelante acciones que tengan como resultado que la mano de Dios se extienda a favor de la congregación y traiga ese crecimiento en todas las dimensiones, en lo personal, en lo congregacional, en lo numérico. Y esta noche nosotros queremos estar hablando exclusivamente aquí de aquello que tiene que ver con el permanecer firmes y con el estar constantes delante de Dios. Firmeza y constancia, qué cosa interesante. Y creo con seguridad que Dios espera eso de cada uno de nosotros. Que este año sea un año de compromiso. El llamado de Dios para cada uno de los miembros de esta congregación, de este pueblo, es una invitación y es un desafío a estar de una manera clara y contundente delante de su presencia, formando parte del pueblo de Dios que se reúne en este lugar. Y esa manera es firme y esa manera es constante. Y firme significa algo que está asegurado, consolidado, algo que es inconmovible, inamovible. Esa firmeza Dios quiere que nosotros tengamos. Dios espera de nosotros ese nivel de firmeza. ¿En qué aspectos Dios espera la firmeza en nuestras vidas como hombres y mujeres de fe, queridos hermanos? En primer lugar, espera el Señor de nosotros firmeza justamente en nuestra fe. Es decir, que es válida la oportunidad aquí de poder analizar cómo está nuestra fe en el Señor. Nuestra fe es evolutiva. Nuestra fe es una medida que puede crecer, que puede evolucionar, que se puede desarrollar, o es también un atributo que puede disminuir. La palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos la maldad irá en aumento y la fe y el amor de muchos habrá de disminuir. Pero nosotros estamos llamados no a que nuestra fe decrezca, sino a que nuestra fe se expanda. Y para eso tenemos que tener la misma actitud que tuvieron los apóstoles cuando le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Y este texto que en ese momento se expresaba ahí en el oír y por el oír, era porque no todo el mundo tenía acceso a las Escrituras. Es decir, que podía escuchar la palabra de Dios cuando ella era proclamada en la sinagoga, cuando ella era proclamada en las iglesias que se reunían en las casas. No tenían la posibilidad tan maravillosa de que nosotros hoy tengamos una Biblia en soporte papel, de que podamos disponer una Biblia en nuestros dispositivos móviles, de que podamos tener una Biblia en nuestra computadora de escritorio y de que de cualquier forma hoy alguien puede tener acceso a la palabra de Dios, incluso haciendo uso de la inteligencia artificial. A veces usted no se acuerda dónde está el versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero usted puede hacer uso de esa herramienta de inteligencia artificial y preguntarle dónde se encuentra el versículo que dice esto, y el aparato le va a responder en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo se encuentra. Fíjese cuántas facilidades hoy tenemos. Con todas estas herramientas, con todos estos instrumentos, ¿no sería importante que nosotros verdaderamente tomáramos una decisión de ir por más?
una decisión de zambullirnos de manera incondicional en las cosas de Dios, una decisión de aprender y de saturarnos de todo aquello que Dios tiene para darnos a nuestras vidas de manera tal que podamos vivir cada día mejor. Y ese vivir mejor nos viene justamente aparentado o tomado de la mano con recursos materiales. Vivir mejor porque podemos vivir la plenitud de la grandeza de Dios, del Espíritu de Dios que se manifiesta a nosotros trayendo conocimiento, revelación y el gozo de poder comprender el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. En primera carta de los Corintios, capítulo 16, versos 13 y 14, habla al respecto de la fe diciendo: estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Dios espera que estemos firmes en la fe, alertas, que permanezcamos de una manera intencional en la búsqueda del mantenimiento y del sostenimiento y de aún del crecimiento de nuestra fe, siendo valientes, fuertes y haciendo todas las cosas con amor. No solamente el Señor espera que podamos permanecer firmes en la fe, sino que también el Señor espera de nosotros que permanezcamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esto lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, cuando Pablo le escribía a los hermanos que formaban parte de esa iglesia y les aconsejaba justamente a estos que estaban siendo avasallados por influencias judaizantes, por aquellos que querían introducir doctrinas que venían de la práctica del judaísmo al cristianismo. Y Pablo les recomendaba: manténganse firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no vuelvan a caer otra vez en el yugo de la esclavitud del pecado. Nosotros, como hombres y mujeres de fe, sabemos que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados el día que nos arrepentimos y que ese día ha sido un día marcante en nuestras vidas, porque ese arrepentimiento dio lugar al comienzo de una vida nueva. Nos trasladó de tinieblas a la luz admirable, nos dejamos de ser criaturas para llegar a ser hijos de Dios y a partir de ahí comenzamos a caminar en una senda distinta. Pero no obstante eso, somos hombres y mujeres que pecamos, que nos equivocamos y que necesitamos buscar con sabiduría evitar el caer. Tenemos tanta información a nuestro alrededor, pero muchas veces, hermanos, nuestra carnalidad nos supera y necesitamos hacernos cargo de aquellas cosas que nosotros podríamos dejar de hacer conscientemente. Porque muchas veces aparece después la cuestión de que el diablo metió la pata, el diablo me incitó. Y le echamos la culpa al diablo de aquellas cosas de las cuales somos responsables nosotros. El diablo diría: yo acá no hice nada. El que caíste fuiste vos. El débil fuiste vos. El que no permaneciste fuiste vos. Por lo tanto, hermanos, amados míos, mantengámonos pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no volvamos a someternos al yugo de la esclavitud que el pecado trae sobre nuestras vidas. Evitemos el pecado, dejémoslo de lado, no permitamos que sea para nosotros una carga y un peso que nos impide correr libremente. Busquemos transitar la vida con la libertad con la cual Dios nos hizo libres. ¿Qué otra cosa para tener en cuenta? También
el Señor nos pide que nos mantengamos firmes para resistir en el día malo. ¿Y qué implica? ¿Qué significa esto? Capítulo 6, verso 13 del libro de Efesios dice: por lo tanto, echen mano a toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Dios espera de nosotros esa firmeza, una firmeza que se va a dar cuando la adversidad llegue a nuestras vidas, cuando las dificultades se presenten, cuando los inconvenientes estén delante nuestro, cuando el problema aparente ser más grande que nosotros. Es una buena oportunidad para decirle a nuestro problema que es grande, que el Dios al cual servimos es más grande aún que Él. Y nosotros, es el momento en el cual necesitamos echar mano al conocimiento de todas las herramientas e instrumentos que la palabra de Dios dice que están a servicio del creyente. Y la armadura de la fe que se detalla tan clara y contundentemente allí en el libro de los Efesios, es una herramienta importante para poder resistir en el día malo. A lo largo de 365 días que tiene el año calendario, va a haber todo tipo de circunstancias, momentos muy felices, momentos alegres, momentos que a veces parecen de una planicie y de una normalidad donde los cuales no pasa absolutamente nada. Pero también va a haber momentos de tensión, momentos de tristeza, momentos en los cuales vamos a necesitar ayuda y momentos en los cuales vamos a tener luchas, batallas espirituales. Y es allí donde necesitamos entonces prontificarnos armados con la armadura de Dios para resistir en el día malo. El día malo se presenta para todos nosotros. Solamente el discernimiento, la inteligencia, la sabiduría de parte de Dios, pero por sobre todas las cosas el conocimiento de todos los instrumentos y herramientas que Dios ha colocado a servicio de sus hijos es lo que nos va a hacer permanecer, como dice la Escritura, firmes. Estén firmes, firmes y constantes. ¿En qué otra cosa necesitamos estar firmes? En el Evangelio que nos fue predicado. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. El Evangelio que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Pablo tenía la seguridad de que esa iglesia no solo había recibido, sino que además había retenido. Y que tenían claro que ese Evangelio era un Evangelio que transmitía la verdad absoluta y completa. A tal punto que a otra iglesia Pablo les dice: si alguien les predicara otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Y nosotros somos una iglesia, amados hermanos, que predicamos el evangelio verdadero, que no inventamos ilusiones, que no llevamos adelante propuestas que tienen que ver con el humanismo, sino que llevamos la palabra de Dios tal cual ella es, la palabra que a veces nos confronta, la palabra que a veces nos demuestra nuestros errores y nuestras equivocaciones, pero también la palabra que nos da ánimo, la palabra que nos ilumina el camino, la palabra que nos fortalece, la palabra que nos consuela. Ese es el evangelio que hemos heredado de nuestros antepasados.
Y en ese evangelio debemos permanecer. Para los que creen, el evangelio es salvación, pero para los que no creen es locura. Por lo tanto, el haber creído nos da a nosotros ese beneficio de saber que estamos en la senda correcta. Ese beneficio de saber de que Dios, a través de su palabra viva y eficaz, se revela, se da a conocer, nos inspira, nos ayuda. De que Dios, a través de su palabra, nos marca el camino y nos muestra el horizonte. Tantas promesas en las Sagradas Escrituras, tantas palabras que nos indican que los planes de Dios para nosotros son maravillosos y extraordinarios, amados hermanos. Este año esos planes de Dios se pueden concretar en tu vida. Este año esos planes de Dios pueden hacerse realidad si así lo entendés, si así lo comprendés y si por la fe te movés de esa manera. Dios necesita de tu cooperación y de tu colaboración para que las cosas sucedan. Si vos permanecés indiferente, si la palabra no habla a tu entendimiento, no mueve el amperímetro de tu corazón, no sensibiliza tu alma, entonces estarás fuera. Pero si la palabra de Dios te toca de una manera distintiva y personal, aquello que Dios ha preparado para tu vida desde un principio, tal vez llegue en el transcurso y en el devenir de este año. Hay cosas que tienen un tiempo y un momento, y así lo enseña el libro de Eclesiastés. Todas las cosas tienen un tiempo bajo el sol. ¿Qué será lo que el Señor tiene preparado para vos en este 2025? ¿Qué será lo que el Señor tiene planificado para tu vida en este año que hemos comenzado a caminar? Llevas 2 semanas, días antes de finalizar el año, invitaba a la congregación a hacer planes, pero no hacerlos solitos, sino que hacer planes con la ayuda y con la inspiración de Dios. Y les decía, no se quede esperando a que empiece el año para diseñar las cosas que van a venir por delante. Cuando el año empiece, que ya te agarre preparado, que ya te agarre para comenzar a ejecutar, que ya te agarre para ponerte en marcha. Pero a veces sucede, y es verdad. A veces nos retrasamos, a veces no estamos en condiciones. Dios siempre llega en el momento oportuno. Y esta noche vuelvo a hacerte la invitación. Apenas 12 días de haber comenzado el año. Todavía estás a tiempo de buscar al Señor para que Él te hable, para que Él te muestre, para que Él te revele, para que Él te enseñe, para que Él te inspire, para que Él te motive, para que Él te active, para que te dé todo aquello que necesitas para llevar adelante un año diferente. Proponételo, haz el esfuerzo, la parte que te corresponde, ponele ganas, ánimo voluntario, decisión. Formate un hábito saludable. Invertí en las cosas del reino. Busca al Señor. Dale la prioridad en tu vida, como nos enseña la Escritura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas, aquellas que vos considerás importantes, todas esas vendrán por añadidura si vos ponés primero lo que es primero, y primero es Dios. Amados, es importante permanecer firmes. Entonces, como decíamos, firmes en la fe, firmes en la libertad que el Señor nos dio, firmes para resistir en el día malo, firmes en el Evangelio que nos fue enseñado, en el Evangelio que nos fue predicado, firmes en la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas y llevarla adelante.
Pero además tenemos como segunda indicación el permanecer constantes. Y como constancia tenemos también el sinónimo de perseverancia. La constancia quiere decir de manera permanente, no alternada, no una vez cada tanto, no de vez en cuando. Constantes, perseverantes. La Biblia nos enseña cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en la fe, de hombres y mujeres que alcanzaron y conquistaron cosas extraordinarias por ser constantes, por ser perseverantes. Y esto debe ser de inspiración para nuestras vidas. Ser constante nos va a permitir, en primer lugar, alcanzar las promesas de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 36, dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Es decir, que necesitamos perseverar, estar de manera continua. No solamente eso, sino que también nos permite vivenciar la plenitud de Dios. La perseverancia tiene muchos beneficios en la vida del creyente. Y aquellos primeros creyentes de la iglesia que nosotros conocemos como iglesia primitiva, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 43, dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacían? Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como la iglesia permanecía unida, permanecía unánime, perseverando en aquello que les había sido enseñado. ¿Qué hacía Dios? Dios extendía su mano y hacía que esa iglesia creciera y se desarrollara. En esa iglesia Dios se manifestaba con milagros, prodigios, maravillas, cosas extraordinarias. En esa iglesia el pueblo no tenía necesidades y aún aquellos que no formaban parte de la iglesia se admiraban a ver los creyentes, el estilo de vida ejemplar que tenían. Todo esto a causa de la perseverancia. La perseverancia también nos permite saber vivir la vida cotidiana. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 12, verso 12: gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes o perseverantes en la oración. Estas cosas van a suceder en nuestras vidas. Pero la traducción del lenguaje actual dice: mientras esperan en el Señor, muéstrense alegres, es decir, gozosos. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes ante las tribulaciones. Y cuando oren al Señor, muéstrense constantes, es decir, perseverantes. De esa manera, nosotros vamos a saber vivir la vida cristiana, sabiendo llevar las instancias y los momentos, los temperos y las sazones de la vida, aquellas cosas por las cuales es necesario saber conducirse. Este será, sin lugar a dudas, un año de grandes desafíos, los cuales estarán al alcance de nuestra mano. Este será un año en el cual, si como iglesia llegamos a denominadores comunes de búsquedas intensas del conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros, seguramente podremos alcanzar metas y objetivos extraordinarios. Este será un año en el cual cada uno de nosotros puede sentirse realizado de una manera como nunca antes le pasó, si así lo decide y lo determina en su corazón. Hay una decisión personal que te compete solamente a vos.
Este será un año en el cual seguramente, si determinamos en nuestro corazón ser fieles a Dios de manera integral, recibiremos bendiciones sobre bendiciones de forma sobreabundante. Y este desafío, esta invitación, es algo que en este segundo domingo de enero queremos hacerle de manera especial y particular a cada uno de los que están aquí presentes y a aquellos que también nos están acompañando a través de las redes. Mire, en este 2025 deje de ocuparse por la vida de los otros y comience a ocuparse más por su vida personal. Deje de observar lo que el otro está haciendo y evalúese a sí mismo. Observe los cambios que son importantes realizar, los ajustes que son necesarios hacer. Porque si usted lo hace, la persona más beneficiada será usted mismo. En este año permita que Dios lleve adelante el proceso transformacional que un día inició cuando usted le abrió su corazón. Ese proceso que seguramente no se interrumpió, pero que a veces nos hemos corrido y nos hemos salido del eje y a consecuencia de esto, Dios dejó de intervenir en el proceso de la evolución de nuestras vidas. Permita que el Señor trabaje en usted. No se oponga, no se resista, coopere. Haga como cuando va al odontólogo. ¿Vio cuando le pone el aparatito que le duele y usted empieza a cerrar la boca y dice, abrí, abrí? Haga con esa manera con el Señor. Ábrase a Dios y permita que Él trabaje. Aunque a veces moleste, aunque a veces duela, aunque a veces sea incómodo, deje que el Señor vaya a lo profundo. Permítase que este año usted pueda tener una experiencia inolvidable, una experiencia de vida memorable, que cuando pase el 2025 y llegue al 2030, al 2035, usted pueda decir, caramba, en el 2025 tuve una experiencia de vida que fue marcante, una experiencia de vida que no la puedo comparar a todo lo que había sucedido conmigo en los años anteriores. Y eso a mí me gustaría que me pasara. En mi vida me pasaron muchas cosas. En los caminos del Señor, muchas cosas lindas. Cuando estaba fuera de los caminos del Señor, muchas cosas lindas y muchas cosas feas. Pero tengo una gran expectativa. Tengo un deseo profundo de que este año sea un año significativo en mi vida. Que si fuera un capítulo del libro de la historia de mi vida, este año fuera un capítulo brillante. Ese capítulo que todos queremos volver a releer. Y yo estoy dispuesto a pagar el precio de que en mi vida esto sea así. Permita que Dios lo perfeccione. Anímese y anime a otros. Sea un motorizador de otras personas. Esté atento al estado en el cual se encuentra su prójimo. Intervenga de la forma que usted pueda ser eficaz y eficiente y pueda ser ese vehículo que Dios utiliza para llevar ánimo, esperanza, fe, fuerza, confianza. Hágalo. Invierta en una persona, en dos, en tres, invierta en gente. Ore por ellos, interceda por sus vidas, pero también actúe de forma palpable. Dé una palabra, asista con un recurso, invierta en la vida de personas.
para que el reino se extienda. Por último, este año 2025, sueñe grande, aunque tenga que comenzar en pequeño. No se olvide que ninguno de nosotros nacimos grandes. Fuimos siempre pequeños y nos fuimos desarrollando hasta alcanzar una medida, una estatura. Y aún hoy seguimos creciendo. Ya algunos no crecemos en estatura, sino como la mandarina, crecemos para los costados. Pero bueno, lo cierto es que este es un año en el cual nos tenemos que permitir el crecimiento intelectual, adquirir conocimiento, crecimiento de las cosas de Dios, un conocimiento de la voluntad del Señor para nosotros, de manera tal que al ejecutarla podamos tener la seguridad y la certeza de que eso es lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, lo que Dios espera. Me trae a memoria aquel profeta que le decía a su siervo: anda afuera a ver si llueve. Un famoso dicho con el cual a veces ironizamos a las personas, ¿no? Anda a la esquina a ver si llueve. Y Eliseo le decía: salí y fíjate. Él había proclamado que habría de venir lluvia. Y el hombre iba, miraba al cielo, volvía, no veía nada. Iba, miraba al cielo, volvía, no veía nada. Hasta que de repente en una oportunidad vino con una palabra que hizo la diferencia. Veo una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Y esa pequeña nube era la señal de una gran lluvia que habría de cambiar un tiempo de sequía por el medio del cual el pueblo estaba pasando. No desprecie los pequeños comienzos. Comience en pequeño, pero sueñe siempre en grande, porque los planes de Dios para sus hijos no tienen dimensiones pequeñas. Dios es un Dios grande, de planes grandes, de recursos grandes, de bendiciones grandes. No se conforme con poco cuando tiene un Dios que sabe dar y dar en grande. Pero para que esto suceda, no entregue su corazón en cuotas, no entregue su corazón en parcelas, no entregue su corazón en partes, entregue su corazón completo, para que Dios pueda entonces, siendo el Rey, el Dueño, el Señor, sentado en el trono de su corazón, hacer de su vida que su plan perfecto se pueda cumplir en el momento y en el tiempo oportuno. La palabra de Dios en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente y con esto cerramos. Anímese con esta palabra. Cosas que ojo no vieron, cosas que oído no oyeron, cosas que no subió a la mente ni al corazón del hombre, son aquellas que Dios ha preparado para quienes le aman. Si usted ama al Señor, esas cosas que usted no piensa ni imagina, que jamás se le hubiera corrido, este año pueden salir a su encuentro. Que Dios le dé sabiduría para discernir, que Dios le dé la capacidad para visibilizar y que usted pueda poner el coraje, la valentía, la osadía, el talento y todo aquello que Dios le ha dado como persona completa para aprovechar esa oportunidad extraordinaria de parte de Dios y convertirla en un acto que le dé honra y gloria a aquel que le puso nombre a tu vida.
Quiero orar por usted en esta noche y quiero pedir muy especialmente que este sea un tiempo donde usted pueda mantenerse firme, constante y creciendo. Las 3 características del versículo que dimos lectura en esta noche. Firmes, constante y creciendo. Y de esta manera la obra del Señor se perfeccionará y se completará en cada uno de nosotros y también se perfeccionará en nuestra iglesia. Le invito a inclinar su rostro allí donde está.